Según una encuesta anónima, 3/5 de los niños de 4 a 16 años andan en bicicleta con casco. De esos 11/15 usan el casco correctamente. Si una escuela tiene 2.436 estudiantes, ¿cuántos usan el casco correctamente? Tendremos que resolver este problema en 2 pasos. Primero dice que 3/5 de los niños que andan en bicicleta usan casco. Entonces, primero tenemos que determinar de los 2.436 estudiantes, ¿cuántos realmente usan un casco? Y el segundo paso será determinar cuántos estudiantes usan el casco correctamente. Entonces necesitamos encontrar lo que es 3/5 de 2.436. Y la palabra de significa multiplicar para encontrar 3/5 de 2.436. Necesitamos multiplicar 3/5 y 2.436, entonces pondremos 2.436 sobre 1. Aquí nada se simplificará, así que multiplicaremos el numerador y el denominador. Entonces nuestro numerador será 3 veces 2.436. Eso será 7.308. Y 5 veces 1 es 5. Ahora voy a seguir adelante y dejarlo en este formulario por ahora. Entonces, esto representa una cantidad de estudiantes que realmente usan casco. Y luego, de este número de estudiantes, solo 11.500 usan su casco correctamente. Y esa es la pregunta que queremos responder. Entonces, ahora queremos determinar qué es onceavo de 7.308 quintos. Entonces ahora queremos onceavo de 7.308 quintos. Y esto representaría el número de estudiantes que usan sus cascos correctamente. Así que de nuevo tendremos que multiplicar 11/15. Y 7.308. Todo sobre 5. Una vez más, estos números se están volviendo un poco grandes, pero este es el proceso correcto. Así que tendremos 11 veces 7.308 en el numerador. Serán 80.388. Y luego 15 veces 5 en el denominador. Eso será igual a 75. Entonces, esta fracción aquí representa el número de estudiantes que usan sus cascos correctamente. Pero, por supuesto, no podemos dejarlo de esta forma, tenemos que descubrir aproximadamente cuántos estudiantes sería este. Para hacer esto, una barra de fracción representa la división. Así que ahora tomaremos 80.388 y dividiremos entre 75. Entonces hay uno de 75 en 80. Restamos baja el siguiente dígito. Hay 0,75 en 53. 0 por 75 es 0 que restamos. Baja el siguiente dígito. ¿Cuántos 75 hay en 538? Creo que habrá 7, vamos a verlo. 7 por 5 es 35. Llevamos los 3. 7 veces 7 es 49 más 3 sus 52. Restamos que esto va a ser 13. Baja el último dígito. ¿Cuántos 75 en 138 será 1? Restamos aquí vamos a tener 63. Entonces tenemos un resto de 63, y podemos escribir esto como 63 sobre 75. Y eso es importante porque queremos expresar nuestra respuesta en el número de estudiantes. Y esto está más cerca de 1072 estudiantes. En lugar de 1071 estudiantes. Entonces nuestra respuesta final es aproximadamente 1072 estudiantes. Entonces redondeamos al estudiante más cercano para responder esta pregunta. Ahora quiero mostrarte rápidamente cómo pudiste resolver esto usando la calculadora. Seguiremos el mismo proceso que acabamos de hacer los cálculos en la calculadora. Primero vamos a multiplicar 3/5 y 2.436. Y seguiremos adelante y lo dejaremos en forma decimal. Esto es lo mismo que 7.308 en 5. Luego para determinar 11/15 de este número, multiplicaremos 11/15. 11/15. Y la respuesta anterior de 1461.6. Y nuevamente puede ver si redondeamos al estudiante más cercano. Vamos a tener 1072 estudiantes. Lo que sí verifica nuestra respuesta.